Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El mundial tan sanguíneo, tan pasional, nos ha vuelto la mirada a un tema que resulta crucial revisar en esta línea que propone Leonardo Boff, a quien citábamos en el comienzo, para contribuir a sociedades más solidarias y responsables. Y digo el mundial porque siento que el tema que vamos a tratar acerca del racismo, del segregacionismo, que va de la mano de lo anterior, la idea de que hay personas superiores, de que unos pueden ser parte y tienen derechos y otros no, por razones generalmente antojadizas, aparece nuevamente entre nosotros. Y digo el mundial porque siento que este tema que vamos a tratar tiene su disparador cuando la selección argentina decide mostrar a un mundo, en términos generales, desinformado, que las Malvinas son argentinas. A partir de eso, Messi dejó de ser el más querido, la selección acusada de diferentes cuestiones, y los argentinos puestos en la mira. El fenómeno llamativo ha sido tal que introdujo inclusive otras variables que le dan sustento para que podamos conversar de esto en profundidad. La autosegregación que practican los funcionarios actuales en Argentina y que alimenta esas diferencias. La otra semana el vocero presidencial calificó a la Argentina como un país bananero, un término despectivo que se usa para nombrar a algunos países de la región. Para muchos argentinos hay diferencia entre inmigrantes. No es lo mismo acá que venga un europeo a que venga un bolita o un paragua, como decimos despectivamente. Aunque ese paragua o ese bolita haya construido tu casa o forme parte inclusive de tu familia por los lazos que se profundizan en el país donde vivimos. En la ciudad de Buenos Aires está habiendo un discurso que discrimina a quienes son habitantes puros o de quienes son habitantes puros de la ciudad y a los que llegan de la provincia de Buenos Aires. ¿Será que los porteños somos más limpios? ¿Sabemos mejor qué hacer con la basura? ¿Tenemos mejores comportamientos con la vecindad? ¿Qué creen que nos hace diferentes como para establecer esta especie de idea de muro entre nosotros y ellos, entre nosotros y aquellos que viven un poco más lejos? El cabeza de termo, tan naturalizado en nuestros días, también es un modo discriminatorio de tratarnos. En Argentina, en el 78, una parte de los argentinos se identificaba con aquella famosísima frase, los argentinos somos derechos y humanos, que también se propagó en el mundial, en otro mundial. Y no lo éramos. La dictadura fue cívico-militar, y esa civilidad que apoyaba pensaba que había gente como uno y los otros, lo que sería hoy la gente de bien. De esa frase aparentemente inocente hay un sesgo ideológico marcado que vuelve y una y otra vez entre nosotros. Los argentinos somos gauchitos, solemos decirnos. Lo somos tanto. El gobierno se deshizo del INADE, el Instituto Nacional contra la Discriminación. No existe más ese organismo en la Argentina. Junto con Estados Unidos e Israel, los únicos países que rechazaron declarar el tráfico esclavista como crimen de lesa humanidad más grave de la historia está Argentina. Fue una resolución de Naciones Unidas de este año. Estados Unidos, Israel y Argentina. Visibilizar estas historias me parece que es parte de reconocer nuestra identidad y hacernos sostenibles, hacernos más potentes. Una parte de la identidad negada. Y es cierto, hay un crecimiento de racismo en el mundo,
pero Argentina, a mi modo de ver, no escapa a esa tendencia. Veremos qué dice Claudia Tomadoni, con quien vamos a conversar ahora, para que nos hable de la dimensión política y social de este fenómeno. Esta científica, geógrafa, que reside desde hace muchos años en Alemania y está haciendo trabajos justamente sobre la negación de diferentes identidades al punto de revisar la práctica de la esclavitud entre nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Hola Sergio, qué gusto estar contigo otra vez. Igual para nosotros y con ganas de escucharte, creo que te tengo que pedir disculpas porque la introducción se hizo un poco larga, pero hay tantas cosas para decir sobre esto que seguramente vos tenés una síntesis un poco más rica. Bueno, me encantó tu editorial porque puso en foco el tema, ¿no? Eh, Argentina, país racista, Mm, la gran, la mm, gran frase de estas últimas semanas. Y si vos me permitís, yo coincido con vos en esto de la dimensión política y la dimensión social que le has dado a tu editorial, porque desde el punto de vista político uno tendría que preguntarse a quién le sirve esta descalificación, mm, ¿no? Y en ese sentido pensar que históricamente, cuando se hablaba de campaña anti-argentina, hay que remitirse al año 78, plena dictadura cívico-militar en Argentina, porque esa campaña anti-argentina fue una estrategia publicitaria de la dictadura militar para manipular a la gente frente a las denuncias que se hacían desde el exterior sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina con desapariciones masivas y violaciones a los derechos humanos, etcétera. Entonces, el hecho de utilizar el mismo concepto de campaña anti-argentina a mí me pone, digamos, me pone un poco en alerta, ¿no? mm, Porque ¿quién está impulsando esa supuesta campaña anti-argentina ahora, en la actualidad? Si vos te pones a ver desde el punto de vista histórico, hay una línea, un hilo rojo, como dicen los alemanes, que unen todos digamos, los momentos en donde en la Argentina se aplicó política económica neoliberal. Yo las denomino 1.1, 1.2, 1.3, la de Milei sería la 1.5, ¿no? La 1.1 nació allá con el Rodrigazo en el año 75, el ministro de Isabel Perón, que empieza a aplicar medidas neoliberales que son lo mismo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Es un continuum. Y los personajes que están por detrás son mm, exactamente los mismos. La, la versión 1.2 de neoliberalismo es en la dictadura militar. Es mm. en la dictadura militar. Entonces, allá se hablaba de campaña anti-Argentina y ahora en la versión 1.5 de mi ley, otra vez de campaña anti-Argentina. Me da para pensar, por eso lo dejo ahí abierto como una pregunta de ¿a quién le sirve esta campaña? Y creo que todos tendríamos que pensar en esa cuestión. A mí me parece Y, interesante esta introducción y ahora vamos a la otra parte, pero ¿cuáles son los perjuicios de semejante cosa que podamos mencionar? y los perjuicios de semejante cosa es encontrar un enemigo externo Ah, que nos una hacia adentro, en algo que nos permita sostener y tolerar. Estamos hablando de las cosas importantes que están pasando y nos están manipulando a hablar de este tema. Por ejemplo, yo hoy justo leí el diario, como se habrán notado, yo tengo mi acentito cordobés todavía, y veía que en Córdoba hay una denuncia contra camaristas federales por corrupción. Son dos camaristas, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, que, digamos, tienen ahí tapada una causa ambiental por el tema de la contaminación que ejerce la empresa Porta Hermanos, y es un caso de corrupción flagrante, porque es con aviones a Punta del Este, bueno, toda una historia. ¿Quién está hablando de ese tema? Nadie. tal cual. Y la justicia
es una cuestión muy importante, pero la justicia le sirve a estos poderes económicos, que son los pocos que están ganando con estas políticas neoliberales 1.5 de Milei. Fíjate vos, siguiendo con esta cuestión política, en la prensa alemana ni se ha mencionado eso de la campaña anti-Argentina. Mm, Nadie habla de ese tema, mm, no existe el tema, pero sí, y esto es una primicia para vos, Sergio, hoy salió en el diario de mayor circulación de Alemania, de Spiegel, una nota que tiene un título que dice, te lo leo textual: la economía crece, pero las personas se empobrecen. ¿Cómo puede ser esto? mm, Y a bajada de título dice, la derecha del mundo festeja la política económica de Milei. Es que la economía crece, pero solo para unos pocos. Y encima, ahora tienen muchos casos de corrupción. De eso se está hablando en la prensa. Mientras tanto, instalaron el tema de Argentina, país racista. Todo el mundo le dedica horas y horas y horas a ese tema y nadie está hablando de cuestiones. eh, Exacto. Ahora, eso es lo que, claro, usa María, tiene que ver con la dimensión social. ¿Qué de verdad ocurre en la Argentina con estas situaciones de segregación, con la esclavitud, con la diferencia Mm. entre pueblos y demás que citábamos antes? Sí, por eso, viste, yo te decía al principio que coincidía con vos en esto de la dimensión política y la social, ¿no? Pasando a esa dimensión social, que es a la que aludís ahora, básicamente eso tiene que ver con reconocer nuestra identidad, ¿no? Mm, Nuestra identidad diversa. Eh, yo siempre me pienso en los mitos fundantes, ¿no? De la Argentina. Cuando hablamos de mitos estamos hablando de esas historias, de esos relatos de hechos fantásticos, extraordinarios que han hecho dioses, héroes, mm, semidioses, y que tienen por objetivo explicar el origen, ¿no? El origen de la vida, de un pueblo, en este caso del pueblo argentino. Y uno de esos mitos fundantes es Argentina, país blanco, ¿no? mm, País blanco. Los seres humanos descienden del mono, pero los argentinos descienden de los barcos. ¿Lo has mm. escuchado eso? Claro, claro que sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, este país generoso que es la Argentina, otro mito, Mm, abre los brazos para todos, otro mito, porque Argentina es un país rico, otro mito fundante. Son todos mitos fundantes, mm, narrativas instaladas que no nos permiten, de alguna manera, reconocernos en la diversidad. Em, y en eso de reconocernos en la diversidad, yo creo que es muy importante, porque Argentina es como, viste, como un alfajor rogel, viste, con esa torta que son capas y sí, capas que sí, vas sí, poniendo sí. y se va pegando con dulce de leche. Bueno, en esa construcción, vos tenés la población indígena, la población española, la población afro, la población migrante europea, después la población migrante latinoamericano. Y es cierto, Argentina los recibió y los recibe abiertamente. Ahora, eso no quita que los argentinos seamos racistas, Mm, ¿no? ¿Qué país no lo es? mm, Siempre la cuestión identitaria hace a que uno se reconozca hacia adentro. Lo importante de la diversidad, de reconocernos en la diversidad, es ver cómo esa identidad se amplía, se engrandece. Y yo creo que hay una estrategia bien importante que viene de la mano de la historia. Yo no sé si te conté, Sergio, el año pasado junto con Alexandra Pita González, una querida amiga. Cuando estábamos en la universidad, nosotros hicimos un trabajo de investigación en archivos y trabajamos el tema de la esclavitud, ¿no? El tema de la esclavitud en lo que eran los territorios del Río de la Plata por allá por los años 1580, ¿no? mm, Traba- Trabajábamos en archivos en donde
teníamos que leer letras encadenadas, ¿viste? Palabras que no se cortan, que se escriben de continuo en Sí. castellano antiguo. Ah, Y de esos archivos sacamos toda esta población invisibilizada, que era la población afro, que entraba por el Río de la Plata ujú, en tiempos tan tempranos como 1588, para llevarlos y venderlos en las minas de Potosí, claro. que era donde estaba la plata, ¿no? Esta historia del Río de la Plata es bien interesante de conocerlo, porque Buenos Aires tiene una identidad desconocida, que es la de ser ciudad de contrabando. Claro. Buenos Aires era una ciudad de contrabando, porque el puerto de Buenos Aires estaba cerrado al comercio. Todo se debía proveer por el norte, bajando por el Virreinato del Perú. Mm, ¿Está? sí, sí. Entonces, los españoles mandaban 2 barcos por año al Río de la Plata como para que tuvieran lo necesario y después estaba cerrado. Pero eso no era la verdad, porque por contrabando, primero los portugueses, después los holandeses, después los ingleses, ingresaban cantidades importantes de mercadería. Y fíjate que entre esas mercaderías, uno de los objetos más preciados eran los esclavos. Mm, Entonces, vos tenés desde tiempos bien tempranos, vía Puerto de Buenos Aires, pasada por Córdoba, subida por Tucumán, Salta, llegada a Potosí, tenés un montón de población afro que no solo iba hasta el norte, sino que también iba quedando en todos estos territorios y que incluso se vendían al Chile. ese dato de que en Córdoba haya descendientes afroamericanos es también bastante notable. Es decir, no son temas que pongamos habitualmente en la conversación o que tengamos en consideración, ¿no? Estamos hablando con Claudia Tomadoni, aviso por si recién llegás, que es científica, geográfica, reside en una ciudad alemana que se llama Jena y además es profesora y licenciada en historia, doctora en geografía, en filosofía y tiene un posgrado en urbanismo en la Universidad de Weimar en Alemania. Todo eso es Claudia que nos está ilustrando hoy y hablando en este tramo de la esclavitud que nos ha dicho pasaba por Córdoba y por lo tanto en Córdoba hay descendientes, aunque no sean reconocidos formalmente, ¿no? Ujú. Fíjate, ahora hay un monumento en Córdoba recordando a la población afro que está en el mismísimo centro de la ciudad, Ujú. pero también te podés ir a Quilmes. En Quilmes también hay otro monumento a la población afro. Es decir, lo que tenemos que hacer es ponerlo de relieve y Claro. mostrar que eso es parte de nuestra identidad. Entonces, esa identidad afro, más la identidad indígena totalmente negada de los que se llaman marrones, ¿no? Mm. Todo eso se fue mixturando, mixturando. Entonces, vos hoy por hoy en Argentina no ves población afro como la podés ver en Estados Unidos o en Brasil, porque lo que hubo fue una declaración temprana de libertad de vientres y después también temprana de abolición total de la esclavitud. Entonces, eh, todo eso permitió que se fuera mezclando la población, pero todo eso está en nuestras raíces y eso es lo que hay que visibilizarlo. Claro, No porque solamente además yo pienso mientras te escucho, Claudia, que es que reconocer esa diversidad debiera fortalecernos como comunidad frente a este tiempo que necesitamos revisar el paradigma e ir hacia algo nuevo, un poco más compacto. Y me parece que esa fortaleza la puede dar esta gran diversidad que estamos recorriendo, ¿no? exacto, exacto. Yo creo que toda esta campaña uno la podría utilizar Eso. en el sentido social para poner en visibilidad toda esta identidad diversa que tienen los argentinos, Mm, ¿sí? Pero que eso no tape lo que está sucediendo. Porque cuando vos tenés horas y horas dedicadas a decir, no, los argentinos no somos racistas,
lo que nos hace es aglutinarnos en torno a algo que nos unifique para ir en contra de ese supuesto enemigo exterior. No Claro. existe ese enemigo exterior, Mm. no existe. Nosotros mismos, al engancharnos, permitime Sí, usar sí. esta palabra un poco científica, pero que Sí. la gente lo va a escuchar y lo va a entender claramente, al engancharnos en esa conversación que vende en las redes, porque Argentina, eh, Messi vende en las redes, Claro. al engancharnos en eso, nos quedamos discutiendo ahí arriba y por detrás te están pasando un montón de cosas gravísimas. Mm. Gravísima. Decí vos que yo te digo, yo estoy muy azorada. Acá en Alemania nadie me puede creer este proyecto de ley de la inviolabilidad de la propiedad. Cuando yo lo cuento, el otro día estuve haciendo una exposición, decía, pero no, ¿cómo van a hacer eso? Pero además tiene un título engañoso que habla de la Claro, total. inviolabilidad de la propiedad privada. Por lo tanto, alguien que tiene algunas hectáreas puede decir, che, qué bueno porque están reconociendo el esfuerzo de toda mi vida, de mis ancestros y demás. Pero es engañoso ese título, porque en realidad Es totalmente es lo engañoso. opuesto, es como la entrega hacia cualquiera que quiera. ¿Esto tenés idea si hay antecedentes en el mundo, si hay otro país que abra de este modo esa posibilidad de que cualquier extranjero compre, como decís, hasta una provincia? Que yo sepa, no. Mm, Pero, por ejemplo, acá en Alemania no podés hacer eso. En Dinamarca, imposible de hacer eso. Imposible, imposible, porque aparte tenés que estar inscripto, tenés que tributar, tenés que claro. tener un millón de cosas y tenés limitada la cantidad. Y Mm, aparte, y esto escúchenlo bien, te cobran por la renta presunta. Es decir, si vos compras 100 hectáreas, bueno, usted va a tributar por la ganancia que pueden dar esas 100 hectáreas. claro. Obtenga usted la ganancia o no, usted va a pagar renta presunta por eso. Mm, ¿Está? En Argentina vos podés comprar la cantidad de hectáreas que quieras y no te cobran impuestos por renta presunta. mm, Eso ya es toda una ventaja, por lo cual se vienen comprando tierras así. Pero ahora, con esa nueva ley, si prospera, lo que va a suceder es que cualquiera puede comprar cualquier cantidad sin límite. Y en un momento en donde tenemos materias primas críticas en el foco de atención, en donde estamos en un proceso de transición energética, donde están empezando estos procesos de descarbonización y a la vez carbonización, depende qué recursos tenga, los territorios se vuelven importantes por la posesión de esas materias primas estratégicas. Entonces yo me compro esos territorios, saco tierras raras, tengo agua, es lo que el mundo está demandando y nosotros lo vamos a regalar. Quizá No te sé, parezca ingenua la pregunta, pero quiero referirme a la totalidad de los legisladores, de la oposición y del oficialismo. ¿Crees que les falta información de calidad, que necesitan información de un paradigma que evidentemente no han vivido o no pueden descubrir, o que directamente va por otro lado, un lado estratégico, un lado bien pensado y acá no hay nada que tenga que ver con la inocencia, entre comillas? no, yo no creo en la inocencia. Creo que hay legisladores que están muy bien informados a favor o en contra, Mm, ¿no? Eh, pero parece que la mayoría está a favor de este tipo de leyes, que también quedaron plasmadas, por ejemplo, en una ley como la ley del RIGI o el Super RIGI. sí, O sea, vos imagínate, vos tenés recursos estratégicos que el mundo necesita y vos bajás los impuestos, das todas las concesiones con tal que vengan. De todo modo van a venir porque el mundo necesita de esos recursos y vos bajás todas las condiciones. ¿Cómo puede ser posible que teniendo esos recursos no puedas armar un fondo? Como imponer por ejemplo hizo condiciones Noruega. además. No, pero por ejemplo, tomemos el caso de Noruega, ¿no? Mm, Noruega tiene infinita cantidad de petróleo. sí, Las ganancias que da el petróleo se arma lo que se llama el Fondo Noruego. Con ese Fondo Noruego la gente recibe educación,
salud, servicios, eh, todo financiado con la plata de ese fondo. Y es para todos, y se puede gastar hasta cierto limitante porque tiene que ser sustentable y tiene que alcanzar para los nietos. Entonces, hay formas de pensar y no regalar las cosas. Entonces, mientras hablamos de racismo, están pasando todas estas otras cosas por detrás que son gravísimas, gravísimas, porque, eh, y eso yo creo que los legisladores tienen que ser conscientes, que ellos están regalando el país. Quienes apoyan estas cosas están regalando, porque ellos lo que te dicen, vos los escuchás, yo los escucho, es porque tenemos que atraer inversiones. Ok, pero ¿a qué costo? ¿Y con qué precio? Gracias, O Claudia, yo por este... regalo todo. Sí, no, pero esta reflexión nos sirve el título que acaba de aparecer en el diario tan prestigioso de Spiegel en Alemania que nos has leído, donde dice que la economía crece, pero las personas se empobrecen y aumenta la corrupción. Es una gran síntesis para tener en Ujú. cuenta y poder relacionar con todo esto que nos venís diciendo desde que empezamos a conversar, quedarnos pensando en esto, tomando acciones. El 6 Ujú. aparentemente es la nueva convocatoria en el Congreso Nacional para el tratamiento de esta ley de tierras, así que creo que esta información contribuye a un empoderamiento ciudadano que no puede demorar un minuto más, ¿no? Necesitamos estar muy Exacto, atentos, muy atentas, así que gracias sí. por los Y aportes de esta sin mañana. olvidar, y sin olvidar que somos diversos, Eso. que tenemos raíces afro, que tenemos raíces indígenas, que somos un país diverso y que en Argentina hay racismo, como lo hay en todos los países del mundo. Sí, me quedo con esa idea, sí, del país, del Rogel, ¿no? Sería. Del Rogel, Somos un pensalo así, Rogel, tan rico, tan somos un sabroso. gran Rogel. Qué rico, qué ganas de comer eso. Pero ahí no hay de eso. Llega el dulce No, de leche, no. tendrás algún Sí escondite para llega el dulce buscar. de leche, ¿Eh? llega el dulce de Claro. leche, pero uno hecho en Argentina no es igual, no es igual. Un abrazo grande, Claudia, muchas gracias. Otro para vos y buen sábado para todos. Gracias. Gracias. Claudia Tomadoni, gran científica argentina, muy inquieta, desde Jena, en Alemania, poniendo el foco donde hay que ponerlo, con el marco necesario para poder entender. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.